las gracias por este día en que podemos recordar lo que tú hiciste, Señor. Tú moriste en la cruz por nuestros pecados, pero la muerte no te pudo retener y ahora vives y reinas eternamente. Por eso cantamos todos juntos que tú eres maravilloso, Señor. No hay otro como tú, Padre. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Aquel que nos ha dado vida y vida eterna en abundancia. Por eso, Señor, nos acercamos a tu palabra, nos acercamos a la revelación que tú nos has dado para seguir aprendiendo de ti y proclamar a los cuatro vientos que tú vives, que tú no estás muerto, que tú has resucitado y que sigues dando vida a todos aquellos que en ti creen. Bendito eres, Padre, y como hemos cantado hace un instante, maravilloso, tú eres maravilloso, Señor. Amén y amén. Bien, pues por mi parte, buenos días a todas y a todos. Os damos muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, una mañana soleada donde estamos recordando, como gran parte de la humanidad, de la cristiandad, un hecho que cambió la historia no solo de la humanidad, sino la historia del universo, y es la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesús. Si nos has estado acompañando desde el principio de esta reunión, habrás escuchado o habrás leído con nosotros un pasaje de la Escritura que es sobre el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Y es el texto que encontramos en Lucas capítulo 24, donde nos habla de la resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que tuvo lugar en ese momento en una tumba a las afueras de Jerusalén, donde unas mujeres se asombraron porque no se esperaban lo que aconteció cuando llegaron a la tumba donde habían puesto al maestro 3 días antes? Así que te pido, por favor, que si no lo has hecho aún, acompáñame al texto de Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Quien les habla es el pastor Serafín Porcel, aquí en el Centro Cristiano Puerta del Cielo, en Rota, Cádiz. Y desde aquí os mandamos un fuerte abrazo de amor, de cariño, y os bendecimos en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que en esta mañana, mientras celebramos la resurrección de Cristo, si aún no le conoces, puedas tener un encuentro personal y transformador con el Señor, porque Él está vivo y quiere darte vida eterna. Bien, Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes y tuvieron temor. Y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre perdón, me he perdido, aquí. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabéis? Aunque según el calendario hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección, para los verdaderos creyentes es un domingo más, porque cada domingo, cada día de nuestras vidas celebramos la gloriosa obra de Jesús en la cruz. Celebramos que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que padeció en la cruz entregándose en nuestro lugar, que fue enterrado y como había sido anunciado, resucitó al tercer día. La resurrección de Jesús era el tema predominante en la predicación, era el mensaje principal de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Y déjame decirte que también es el mensaje de la iglesia de este siglo XXI. Nuestro mensaje es uno, que Cristo murió por los pecadores y que resucitó
para dar redención y vida eterna a aquellos que creen y confían en Él. El mensaje no ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero el mensaje de Jesús sigue siendo exactamente el mismo. El tema es la resurrección. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos con esperanza. No nos importa, aunque nos afecte, no nos importa la situación que estamos viviendo, porque aunque nuestras familias, nuestra vida diaria ha sido confinada a nuestros hogares, el mensaje de la resurrección sigue corriendo con libertad allá donde es predicado. Incluso por medio de las redes sociales, por medio de todo aquello que Dios pone a nuestra disposición, seguimos predicando y proclamando que Cristo vive. Es nuestro mensaje y esa libertad que tenemos, la tenemos porque Él vive. Y me gustaría dividir esta breve exposición en dos puntos principales o en dos partes. La primera es la que habla de la resurrección como un hecho innegable. Y la segunda, hablar acerca de los resultados de dicha resurrección de Jesús. Y es que, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, aquellos que nos estáis acompañando, la resurrección de Jesús es un hecho innegable e histórico. Es un hecho histórico constatado, a pesar de que desde el mismo principio, desde el mismo día en que resucitó y hasta el día de hoy, los enemigos de la fe han intentado desmentirlo y negarlo. Ya el Antiguo Testamento, un libro sobradamente reconocido como histórico, además de profético y lleno de poesía, predice la resurrección de Cristo por medio de diferentes autores, entre los que quiero destacar solamente a dos, para no tomar mucho tiempo. El rey David, en el Salmo 16, versículo 9, nos habla de esa vida que Dios daría a su siervo que habría de padecer para luego ser resucitado. O el profeta Isaías, en el famoso capítulo 53, versículo 10, dice así: el Señor quiso quebrantarlo, a Jesús, y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Esto fue escrito 700 años antes de que Jesús viniera al mundo y de que tuviera lugar la crucifixión y resurrección. Pero es que Jesús mismo, durante su vida, durante su ministerio público, preanunció su muerte y su posterior resurrección. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, pero lo podemos ver también en los diferentes evangelios, tanto de Marcos como de Lucas, como Jesús preanunció a sus discípulos, les dijo que Él moriría para luego resucitar. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Nuevo Testamento, que narra lo que son la vida de Jesús en sus 4 evangelios, pero además también las diferentes cartas, los diferentes escritos de los discípulos de Jesús, de los testigos oculares que vivieron con él, narran la historia de la resurrección. Y alguien dirá, claro, pero es que es la historia del Nuevo Testamento, lo escribieron los discípulos de Jesús. Bueno, pues déjame decirte que el Nuevo Testamento es un libro de historia, y es una historia que ha sido confirmada y corroborada por multitud de fuentes extrabíblicas que narran estos mismos acontecimientos desde otra perspectiva, una perspectiva histórica, una perspectiva política e incluso mística, pero son fuentes que nada tienen que ver con el Nuevo Testamento, que corroboran aquello que está escrito en el Nuevo Testamento. Tanto el libro de los Hechos, que fue escrito por un historiador y un médico, esto mucha gente no lo sabe, pero Lucas no vivió con Jesús. Lucas no conoció a Jesús personalmente, o por lo menos no tenemos registros de que así fuera. Pero Lucas no era un cualquiera, Lucas era un historiador. Lucas era médico, era alguien formado, alguien que tenía conocimiento, pero que cuando tuvo un encuentro radical con Jesús, con el Cristo resucitado, por medio de la predicación de los apóstoles, quiso recoger en su libro todo lo que había acontecido. Y además Pablo, el apóstol Pablo, un hombre entendido en letras, un hombre que hablaba muchos idiomas, un hombre religioso, un hombre de fe, un hombre que como ciudadano romano sabía moverse por todo el imperio y conocía multitud de culturas. Él también registra en sus escritos la resurrección de Cristo y la presenta además como la base de toda la doctrina cristiana. Por otro lado, queridos amigos y hermanos, la tumba vacía, esa tumba vacía que aún hoy
se puede ver en Jerusalén como muchas otras. No se sabe si es la de Jesús o no, no importa. Lo que sabemos es que la tumba de Jesús, esté donde esté, está vacía. Y esta tumba vacía requiere de una resurrección. Sabemos que las tumbas de los grandes líderes religiosos de la historia, aún hoy, después de muchos años, contienen sus restos, contienen sus huesos. Pero desde el primer día de la semana tras la crucifixión de Jesús, la tumba de Cristo está vacía. Y sabéis, esto lo sabemos porque incluso en los escritos extrabíblicos sabemos de un gran revuelo, tanto a nivel político como religioso. Un revuelo que se formó debido a que ese Mesías, ese Cristo, ese rabino judío que se había proclamado Dios, había desaparecido de su tumba después de haber sido crucificado y enterrado. ¿Sabéis? Sabemos que sus enemigos no lo sacaron porque ellos querían que a toda costa nadie creyese ni predicase acerca de su resurrección. Sabemos también que sus seguidores no lo robaron porque les hubiese causado muchos problemas si hubiera sido una falsa resurrección y pronto se hubiera descubierto. Así que si atendemos a lo sobrenatural de la vida de Jesús, atendemos a las profecías del Antiguo Testamento y atendemos a los testimonios de los testigos oculares, más de 500 que dice la palabra, y los testimonios extrabíblicos que vieron a Jesús en vida después de ser crucificado, solo tenemos una posible explicación en este día después de 2000 años, y es que Cristo resucitó, confirmando así la Escritura y cumpliendo con su palabra. Pero hay algo más, queridos amigos, y es el cambio tan profundo y radical que se produjo en la vida de los que siguieron a Jesús. El cambio de los discípulos de Jesús es una prueba de su resurrección. ¿Sabéis? Si leemos la Biblia, si leemos los evangelios, vemos que estos hombres, en el momento en que Jesús fue apresado, huyeron, lo abandonaron. Pero cuando Jesús resucitó y se encontraron con él, pasaron de ser unos hombres cobardes que huían a convertirse en valientes predicadores y embajadores del mensaje de la resurrección. Pasaron de ser unos incrédulos que no podían entender qué era eso de la resurrección a ser creyentes inquebrantables cuando vieron a Jesús con vida. Pasaron de estar tristes, escondidos en Jerusalén, en sus casas, desolados por la decepción de haber visto a Cristo crucificado, a estar llenos de gozo y de esperanza. Incluso algunos de sus familiares, de sus hermanos, que no creyeron en él al principio, que lo rechazaron y dijeron que estaba loco, creyeron en Jesús. Creyeron en él como el Mesías que habría de venir para expiar los pecados de la nación y de la humanidad. Porque lo vieron morir en la cruz, lo vieron ser enterrado y lo vieron 3 días después con vida, predicando acerca de las cosas del reino de los cielos. Y sabéis, este cambio tan radical que tuvieron las vidas de quienes lo vieron, es un cambio que sigue afectando hoy al mundo 2000 años después. 2000 años después. Y es que, queridos amigos, hermanos, las experiencias de los creyentes, las experiencias de hombres y mujeres como tú y como yo, confirman la resurrección de Jesús. La frase del apóstol Pablo a los Gálatas describe fielmente la experiencia de todos aquellos que son verdaderos creyentes a lo largo de la historia. Él les escribió en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dicho en otras palabras, nosotros sabemos que Cristo vive porque Él vive en nosotros. ¿Sabéis? Esa fe, dicha fe inquebrantable, ha transformado la vida de millones de personas, familias y comunidades en todo el mundo a lo largo de los 1000 años de historia. Y es más, hay cientos de miles de creyentes que han padecido y padecen aún hoy persecución y muerte por causa de su fe en Cristo y en el Cristo crucificado y resucitado. Y la pregunta que nos hacemos, ¿sería esto posible si Cristo no hubiera resucitado? ¿Morirían miles y miles y miles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos y de niños por una fe en un Cristo muerto? La respuesta es que no, que la resurrección de Cristo ha hecho posible todo esto. Ahora bien, después de atender a este primer punto, en este día de resurrección, donde sencillamente recordamos aquello que ya está escrito, aquello que ya sabemos, pero que una gran parte del mundo quiere obviar y quiere negar. Porque al confrontarse con la resurrección de Jesús, se están confrontando con su propio pecado y su propia necesidad de ser salvos y por lo tanto de arrepentirse para ser salvos.
Pero Jesús no vino a demostrar que Él era Dios. Jesús vino mostrando que Él era Dios. Él afirmó ser Dios, ser aquel que habría de pagar la culpa de nuestros pecados. Y lo hizo. Y lo hizo en victoria, lo hizo en santidad, como veremos a continuación. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y es que ningún hecho, que no fuera histórico y confirmado habría causado el impacto que tuvo la resurrección de Jesús en la historia de la humanidad. Nada que no se pudiera confirmar y corroborar, no solo con la Biblia, sino con la experiencia de las personas, con la historia de aquellos que escribieron la historia en su momento. Nada que no fuera comprobable podría crear el impacto que la resurrección de Jesús ha tenido en la historia humana. Y lo mejor es lo que viene a continuación, que es el segundo punto del cual quiero hablaros en esta mañana, y es el impacto en la eternidad por los resultados de su resurrección. El impacto que la resurrección de Cristo ha tenido en la eternidad por sus resultados. Es que la gran evidencia de la verdad del cristianismo es la resurrección. La resurrección de Jesús es la gran evidencia de la verdad del cristianismo. Cuando se le preguntó a Jesús qué señales mostraba para poder probar sus pretensiones, Él les habló de su resurrección como la más grande y evidencia final. Él no les quiso mostrar pruebas, porque mira, sabéis, hoy día la gente, las personas, quieren milagros y creen en los milagros. Y a veces se acercan a uno y le piden oración para que Dios haga un milagro, pero no quieren creer en el Dios de los milagros. La gente quiere señales, la gente quiere pruebas, pero no quiere creer en el Dios que puede hacer todas las cosas. La gente quiere sanidad, pero no quiere santidad. Y esto le pasaba a Jesús hace 2000 años y nos sigue pasando a nosotros hoy día. Por eso no predicamos al Dios de milagros, predicamos al único Dios que hace milagros. Y no esperamos que Dios esté siempre probando su deidad o probando. Mucha gente está diciendo en estos días, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues la pregunta yo te la devuelvo y digo, ¿dónde has puesto tú a Dios en tu vida? ¿En qué lugar has colocado a Dios en tu vida? Porque en función del lugar que ocupe Dios en tu vida, ahí estará Dios. Y ahí verás a Dios actuar, ahí verás a Dios obrar. La resurrección es la evidencia, la gran evidencia de la verdad del cristianismo. A Jesús se le preguntó, ¿qué señales, qué pruebas nos das para probar, valga la redundancia, tus pretensiones? Y él no hizo milagros, sino que les habló de su resurrección como la prueba más grande y la evidencia definitiva. Su resurrección era la evidencia, era la prueba de su deidad. Leemos en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando cada religión en el mundo afirma ser la verdadera, solo el cristianismo, que no se fundó como una religión, sino como una fe y una vida puesta en una persona y en la obra de una persona, que era Jesús. Solo el cristianismo presenta a su fundador como Dios y Dios encarnado, ofreciéndose en sacrificio por toda la humanidad. Y cuando todas estas religiones, como dijimos antes, tienen a sus líderes muertos y enterrados, solo el cristianismo, solo la fe en Cristo, presenta a su fundador como muerto y resucitado, y vivo, y transformando aún hoy, 2000 años después, las vidas de millones de personas en el mundo. Y esta evidencia no se puede negar. Tú puedes negar lo que tú no quieres creer, pero no puedes negar lo que tus ojos ven. No puedes negar el cambio transformador que las vidas de hombres y mujeres adquieren cuando tienen un encuentro con el Cristo vivo. Por eso la fe en Cristo es una fe verdadera. Y no el cristianismo, sino Cristo y el Cristo vivo. No el cristianismo como institución o como religión, no, una fe puesta en Cristo y en su obra en la cruz y en la obra del Padre que lo resucitó de los muertos. Así que, como decimos, la resurrección es la gran evidencia de la verdad del cristianismo. En segundo lugar, la resurrección es la prueba de que Cristo borró nuestros pecados, porque Cristo vino no para predicar un nuevo mensaje o un bonito mensaje. Cristo vino para dar
perdón de pecados a todos aquellos que crean en Él, que se arrepientan, que lo confiesen y que cambien de vida. Sabemos, porque así la Biblia lo expresa, que donde hay muerte es porque existe pecado, puesto que la paga del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Pero la muerte no tuvo poder en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue sin pecado, Él nunca pecó, por lo que pudo tomar sobre sí mismo tus pecados y los míos y llevarlos a la cruz. Nos dice el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esta es la obra de Jesús en la cruz. Él nunca pecó, y por cuanto nunca pecó, pudo cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad para ofrecer al Padre un sacrificio perfecto, agradable y acepto, puesto que Dios, que es santo, tiene su ira puesta sobre una humanidad pecadora. Y para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para aplacar esa ira, que es una ira de juicio sobre la humanidad. Y aplacando esa ira, los hombres y mujeres que crean, que acepten, que abracen el regalo de la expiación de Cristo, puedan ser salvos y ser contados como justos delante de Dios. Jesús hizo expiación completa por nuestros pecados, pero al ser él sin pecado, la muerte no pudo retenerlo en la tumba y fue resucitado para que nosotros ahora seamos justificados en él. Así que la resurrección de Jesús es una garantía de que él borró nuestros pecados, y no los de toda la humanidad, solamente los pecados de aquellos que en humildad y reconocimiento se arrepientan y crean en él. Nos reafirmamos en lo que la palabra dice, no todos somos hijos de Dios. Porque la Biblia nos dice que a los que creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero solo aquellos que se acerquen a Jesús con fe, que lo reconozcan como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Solo aquellos que le pidan perdón por sus pecados, reconociendo que necesitan el perdón de Dios. Y aquellos que se arrepientan de sus pecados, confiesen a Dios sus pecados, que reciban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Solamente esos serán hombres y mujeres denominados y llamados hijos e hijas de Dios. Así que, mis amados hermanos, mis amigos, aquellos que nos estáis escuchando en esta mañana, hago un llamamiento una vez más, como hago casi cada día de mi vida. Si aún no conoces a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, reconócelo como el Señor de tu vida. Cree en la resurrección de Cristo y tendrás vida eterna. Tendrás una vida plena aquí, una vida eterna, cuando esta vida en la tierra se termine. Y es que Jesús, al resucitar, confirmó que los pecados de los pecadores arrepentidos serán borrados. La resurrección, además, nos dio un Salvador que vive. Un Cristo muerto no puede salvarnos, ni guardarnos, ni preservarnos para la vida eterna. Solo un Cristo vivo puede hacerlo, tal y como afirma Hebreos capítulo 7. Voy a leer algunos versículos. Dice así, mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el apóstol Pablo sigue en su primera carta a Timoteo diciéndole, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Esto es lo que la Biblia declara. Pues solo Él vivió en perfección. Nadie más, ningún otro ser humano ha vivido en santidad y perfección como Jesús hizo. Solamente Él murió en expiación por los pecados y por lo tanto solamente Jesús resucitó en victoria. Él y solamente Él. Y es que la resurrección, queridos amigos, nos provee de un Salvador que vive, no de una estatua, no de una madera, no de una imagen, no de una idea, de un recuerdo, no. Él es un Salvador que murió y resucitó, y por cuanto Él vive, aquellos que creemos en Él podemos vivir con Él y en Él. Y la Biblia enseña, y recalco esto, que solo Cristo puede salvar. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo uno, no hay santos, no hay vírgenes, solo uno, Cristo. Esto es lo que la Biblia enseña. Así que te animo, si algo que te estoy contando te suena extraño, te suena raro, te choca,
o contradice lo que te han enseñado, vete a la palabra, estudia la palabra, porque la Biblia es la verdad. Todo lo demás son añadiduras que la Biblia nos enseña que quien añade o quita a esta escritura y a esta profecía será maldito. Y tú y yo hemos sido creados para tener una relación con Dios y no ser malditos, sino para ser benditos en Él. Por lo tanto, acércate a la escritura, acércate a la palabra, lee la Biblia y que sea la Biblia la que te hable directamente, no este hombre que te está hablando, sino la palabra misma la que te diga y confirme aquello que yo te estoy diciendo, que solo Cristo salva. Solo Él puede mediar entre tú y Dios. No necesitas a nadie más, solamente a Jesús como intercesor y mediador entre tú y Dios. Porque Él vive. Si estuviera muerto no podría, pero puesto que está vivo, Él puede hacerlo. Además, la resurrección es el fundamento y medio para poder vivir en santidad y conforme a la voluntad de Dios. Porque sabemos que todos somos pecadores y quien les habla, el más pecador de todos. Por mis propias obras, que yo las haría, intentaría agradar a Dios, pero sé que no puedo, porque como dice el apóstol Pablo, estoy en un cuerpo que está vendido al pecado. Pero es por medio del poder de la resurrección de Jesús que actúa en mí y actúa en todos aquellos que creen en Él y que confían y descansan en Él, que podemos vivir cada día buscando su voluntad y haciendo su voluntad. Puesto que por la fe en la resurrección de Jesús nacemos a una nueva vida en el Espíritu y el poder de su resurrección actúa en nosotros para vivir conforme a su propósito. En el texto que leímos que vemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos, porque yo soy santo. Lo cual solamente es posible cuando actúa en nosotros el poder de la resurrección de Cristo. Es imposible humanamente vivir en justicia. Es verdad que hacemos cosas buenas. Es verdad que de vez en cuando acertamos y atinamos, ¿verdad? Pero no hay obra humana que pueda hacernos justos delante de Dios. Solamente el sacrificio de Jesús. Solamente la obra del Espíritu Santo en aquellos que confiamos en Él. Y solamente el poder de la resurrección es la que nos permite vivir como Él vivió. Y como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y voy a ir concluyendo con el último punto, aunque no menos importante. Espero que todo esto que te estoy contando tenga algo de sentido. Y tiene sentido si lo ves a la luz de la palabra, porque es de ahí donde estamos extrayendo toda esta información. Y es que la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo, la cual hoy celebramos y recordamos 2000 años después, es la garantía de nuestra propia resurrección. ¿Sabéis? Cuando Jesús, antes de morir en la cruz, se despedía de sus discípulos, les daba las últimas instrucciones, Juan capítulo 14, 15 y 16, y oraba por ellos en el capítulo 17, les prometió que en el lugar donde Él iba, prepararía un hogar para todos aquellos que creyeran en Él. Ahora bien, si todos hemos pecado, todos habremos de morir. Así que, ¿cómo es posible que Jesús prometa que estaríamos con Él en un lugar mejor en el cielo si todos vamos a morir? Bueno, Pablo responde a esta pregunta en su primera carta a los Corintios. Y dice, 1 Corintios 6, 14, y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Porque la resurrección de Cristo es garantía de la resurrección de aquellos que creemos en Él. Que sí, que moriremos a este mundo, moriremos a esta tierra. La gente se asusta ahora después por ver a tantas personas morir. Es triste, es lamentable. Y oramos por cada familia, oramos por cada enfermo, oramos por los sanitarios, oramos por aquellas personas que están viviendo esta situación tan dramática. Pero déjame recordarte en esta mañana que todos, viejos, ancianos, jóvenes, niños, adultos, todos vamos a morir. Todos pasaremos de esta vida. Y después ya no habrá vuelta atrás. Lo que hayamos decidido en esta vida determinará el lugar a donde iremos en la siguiente. Por eso Jesús prometió, si creéis en mí, como yo estoy vivo, vosotros viviréis. Donde yo esté, vosotros estaréis. Como yo soy la vida, vosotros tendréis vida y vida eterna. Y es que Jesús vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Jesús vino a restaurar la relación del hombre con su Creador. Vino para darnos la oportunidad de escoger entre el cielo y el infierno. Vino a destruir el poder del pecado y de la muerte, pues en él ninguno de estos dos, ni el pecado ni la muerte, tuvieron poder, pudieron vencerlo. Jesús venció a la muerte y Jesús venció al pecado. El Cristo resucitado, además dice la Biblia, pronto volverá a recoger a su iglesia. Hermanos, hermanas, debemos estar con los ojos bien atentos. Debemos ser hombres y mujeres entendidas en los tiempos. Y a ti que tal vez no creas en este mensaje que te estoy lanzando, déjame darte la advertencia. Los tiempos se acortan, Cristo viene pronto y después no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Debes creer en la resurrección de Jesús. Debes creer en Cristo como el Señor y Salvador de la humanidad. Debes arrepentirte de tus pecados, porque todo se acelera. Todo se cumple, todo aquello que está en la Escritura se está cumpliendo fielmente. Tienes que ver a tu alrededor, abre los ojos. Y si no ves, pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas tener esperanza y vida eterna en Cristo. El Cristo que volverá a recoger a su iglesia, a los verdaderos creyentes, para que reinemos un día con Él. Pues Él, Jesús, después de su resurrección, ha sido coronado como Rey y Juez de todo y de todos. De Lucas en el libro de Hechos escribe así: Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez de los vivos y los muertos. Y como dice la epístola a los hebreos, es necesario que todos mueran. Y después de esto, el juicio, porque todos habremos de ser juzgados. Ya que dice Apocalipsis capítulo 19, porque sus juicios, los de Jesús, son verdaderos y son justos. Y es que su resurrección garantiza nuestra resurrección, pero también garantiza un justo juicio para todos, a unos para salvación y a otros para condenación eterna. Si aún no te has arrepentido, si aún no te has puesto a cuentas con Dios, aún estás a tiempo. Te animo, te exhorto, en el nombre de Jesús, ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón por tus pecados. Confía en Él. Acércate a Él con humildad y sencillez. Él te está esperando con los brazos abiertos, porque Cristo murió por ti, murió por tus pecados, murió por tu redención eterna. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Así que, queridos amigos, hermanos, hermanas en la fe, la resurrección de Jesús es un hecho innegable, un hecho histórico, corroborable, un hecho que tuvo lugar hace ya 2000 años en Jerusalén. Y esa resurrección ha tenido resultados gloriosos para todos aquellos que creemos y confiamos en Él, pues es la gran evidencia de la verdad del cristianismo. Es la prueba de que Cristo borró nuestros pecados, aquellos que hemos creído en Él. Es la prueba de que Dios nos ha enviado un Salvador que vive y que está cuidando de sus hijos. Es el fundamento y medio para poder vivir en santidad y conforme a la voluntad de Dios. Y la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección. Así que hoy le damos gloria a Él. Hoy celebramos su vida, celebramos su nombre, celebramos su amor, celebramos su obra en favor nuestro. Celebramos la resurrección de Jesús, que nos ha dado vida a nosotros. Y por eso ahora nosotros predicamos este evangelio, para que todo aquel que nos escuche tenga la oportunidad de creer a Dios y poner su fe en el Cristo resucitado. Pues como he dicho hace un instante, solo en Él, solo en Jesús, hay perdón de pecados. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Así pues, querido amigo, y esto ya es para aquellos que no creéis en Dios, aquellos que hasta ahora no habéis pensado en todo esto que os he dicho, acepta la invitación que Jesús te ofrece hoy. Síguelo, porque Él viene pronto y quiere que estés con Él para siempre. Hoy celebramos la resurrección de Jesús y lo haremos todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Vamos ahora.